Amada iglesia, hoy vamos a mirar Segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 11 al 23. Y este pasaje nos relata la historia de los últimos reyes de Israel, de Judá, que nos sirve como antesala para comprender por qué el pueblo tiene que volver del exilio, que vamos a estar estudiando en nuestra nueva serie que hemos titulado Esdras, Nehemías y Esther, reedificados, la restauración espiritual del pueblo de Dios. Tal vez, después de haber leído sobre el reinado de Josías, que está unos capítulos antes, si usted ha estado haciendo su lectura bíblica, llegará a esa parte, o como lo hemos hecho nosotros, ya en nuestra lectura dominical, leyendo Segunda de Crónicas, encontramos la historia de Josías, un buen rey, y vemos las reformas que impulsó. Y algunos podríamos pensar que la historia tendría un final feliz después de tantos años en que el pueblo y los reyes de Judá hicieron lo malo. Podríamos tener incluso la esperanza de que esos tiempos fueron suficientes para que el pueblo no tuviera que sufrir el castigo del exilio. Pero lamentablemente no es así. Josías, ese buen rey, murió trágicamente en una batalla que ni siquiera era suya. Y después de su muerte, la situación de Judá fue de mal en peor. En un corto periodo de tiempo vemos desfilar a 4 reyes y ninguno de ellos se sometió a la ley del Señor ni a su voluntad. Y son los reyes que se van a mencionar en el capítulo 36. Y vamos a encontrar nosotros a Joacín y luego a Joaquín y luego a Sedequías. Esos reyes que hicieron lo malo delante del Señor, a Joacás, Joaquín, Joacín y Sedequías. Y estos reyes hicieron lo malo delante de Dios y esto llevó a la ruina de la nación de Israel y al cautiverio en manos de los babilonios y de su rey Nabucodonosor. Esta es una historia que en el capítulo 36 transcurren unos 23 años llenos de caos y de guerra. Y todo comienza precisamente con la muerte trágica de Josías en manos del faraón Necao, rey de Egipto, más o menos hacia el 608 antes de Cristo. Y a partir de ahí nosotros lo que vemos es esa estrepitosa caída de Israel. Vemos primero a Jocás, un hombre que ha sido nombrado como sucesor de Josías, pero que tan solo reina 3 meses. Y dice la palabra del Señor que en tan solo 3 meses no hizo lo bueno delante del Señor. Y fue depuesto por el rey de Egipto. Luego vemos a Joacín, el faraón precisamente lo colocó en el trono en lugar de su hermano Joacás y le cambió el nombre y le puso Joacín. Y esa es una manera en la que se demostraba dominio y control sobre las personas. Cuando tú le colocas nombre a algo, estás diciendo yo tengo dominio sobre este algo. Joacín reina 11 años en Israel, en Judá, y durante ese reinado Babilonia derrota a Egipto en una batalla y se convierte en esa nueva potencia mundial. Y Joacín tiene que someterse a Babilonia, pero luego se revela torpemente, lo que provoca la invasión de Babilonia y la primera deportación de Israel. En ella se van los nobles y entre ellas se va un hombre que nosotros conocemos en las escrituras, el profeta Daniel, se va en esa primera deportación. Luego Nabucodonosor coloca a Joaquín, tras la muerte de Joacín, su joven hijo Joaquín o Jeconías, como se conoce también en Segunda de Reyes, asume el trono, pero nuevamente solamente reina 3 meses. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitia, rodea Jerusalén con sus ejércitos y saquea los tesoros del templo y deporta nuevamente a otro grupo de judíos, a la élite de la nación, y allí está el profeta Ezequiel. Y Nabucodonosor instala finalmente a un rey títere, a Sedequías, tío de Joaquín. Es un rey vasallo, tiene que someterse a los designios de Nabucodonosor. Sedequías va a gobernar 11 años, pero en lugar de someterse a Dios y aceptar la disciplina a través de Babilonia, como le aconsejaba el profeta Jeremías, él se alía, se une al enemigo, a Egipto. Y durante ese reinado
Jerusalén es destruida, saqueada, y solo unos pocos quedan. Los demás son llevados cautivos a Babilonia y allí estarían 70 años. Tres grupos de judíos que son llevados en un corto periodo de tiempo a otro lugar. El autor de Crónicas lo que nos está mostrando es que mucho tiempo después, él está escribiendo esto y se está dirigiendo precisamente a la comunidad de judíos que han regresado del exilio babilónico, que han llegado. Son un pueblo pequeño, una minoría que todavía vive sometida bajo el imperio persa, pero no tienen rey de la línea de David. No hay, el templo que se construye no es tan esplendoroso como el que ha construido Salomón. Y muchos se preguntan si todavía el pueblo tiene esperanza. Y ellos sufren precisamente porque no tienen clara su identidad como nación. La historia que hoy leemos es el triste recordatorio de lo que sucede, mis amados hermanos, cuando el pueblo se aleja de Dios. Pero como veremos al final, también es una historia donde brilla la gracia y donde la esperanza de Dios no abandona a los suyos. La pregunta que debemos hacernos a la luz de este pasaje, mis amados hermanos, es ¿por qué este es un reino que va rumbo al exilio y cuál es la esperanza de volver? ¿Por qué este es un reino que va rumbo al exilio y cuál es la esperanza de volver? Mis amados hermanos, lo primero que nosotros debemos considerar es que es un reino que va al exilio porque es un pueblo terco y duro de servir, que se negó a escuchar. La escritura nos cuenta cómo ocurre este exilio. Estamos hablando del reino del sur, después de la división, después de que Salomón muere, el reino se divide en dos. El reino del norte, su capital es Samaria, y ya había caído unos años antes debido a su idolatría y a su infidelidad. Pero ahora le tocaba el turno a Judá. Judá tuvo buenos reyes, como Ezequías, como Josías. Ellos trataron de establecer reformas políticas y religiosas para cambiar la situación. Sin embargo, hubo un punto de no retorno con un rey supremamente malo, Manasés. Y finalmente Judá es tomada por Babilonia y el pueblo llevado cautivo. Pero hermanos, el verdadero problema no fueron los ejércitos invasores. El verdadero problema de la nación es ese corazón duro del pueblo. Un pueblo terco, un pueblo duro de servicio, un pueblo al que le costaba agachar la espalda y someterse a la voluntad de Dios, que se negó a escuchar precisamente la voz de su Dios. Es precisamente por eso que es un pueblo que va rumbo al exilio, porque conociendo su historia no quisieron arrepentirse. Conociendo su historia, no quisieron arrepentirse. Y esto lo vemos precisamente en la porción que estamos viendo el día de hoy. Para entender bien lo que está sucediendo, necesitamos ubicarnos en este tiempo. Nos encontramos precisamente en el relato del último rey de Judá y de su reino perverso, que está descrito precisamente en los versículos 11 al versículo 13. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Este rey es Sedequías. Él gobernó sobre Jerusalén 11 años. Él llegó al trono después de 21 años de inestabilidad, después de que Babilonia había deportado a varios en Jerusalén. Y uno esperaría que después de ver toda esa triste historia, toda esa triste situación de la nación, lo que había ocurrido con sus antecesores, este hombre cambiaría. Sedequías debería cambiar de dirección. Uno pensaría que estaría buscando a Dios para cambiar su destino, y no solamente el de él, sino el de toda su nación. Pero lo que nos muestra, mis amados hermanos, es que hace lo contrario. La triste realidad es que no cambió sus actitudes, y dice la palabra del Señor, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Si usted ha leído Segunda de Crónicas, se va a dar cuenta que esas son palabras que se van a repetir constantemente en el libro. Es un eco a lo largo de todo el libro. Son como el lema de la gran mayoría de los reyes en Judá. Recordemos que de los 20 reyes que hubo en Judá, 8 hicieron lo bueno delante de Dios. De resto, 12 hicieron lo malo.
En la situación en el norte era peor. De 19 ninguno hizo lo bueno. Todos hicieron lo malo. Y esto nos da una clara imagen del estado de la nación en general. Pues como son los gobernadores, suele ser la mayoría del pueblo. Esa es la condición en la que se encuentra el pueblo de Israel. Como son sus gobernantes, son ellos. Pero la situación de Ezequías se agravó aún más, mis amados hermanos, porque de manera abierta y decidida ignoró al profeta Jeremías. Así que creo que es bueno poder colocar el paralelo de lo que está pasando. El autor nos dice que no se humilló delante del profeta. Dios le envía al profeta Jeremías para que le hable y él no se humilla. Y aquí quiere presentarnos mucha atención a lo que el Señor está haciendo. El Señor le dice que no se humilló. O el Señor nos muestra en su palabra que Él no se humilló. Humillarse significa tener una actitud en la que uno se reconoce inferior en rango. Él es el rey. Él es el rey. Pero Dios se había puesto al profeta Jeremías como su autoridad. Y él no quiso someterse a esa autoridad. Él debía tener una actitud apropiada en cuanto a esa relación con esa autoridad, pero él no quiso hacerlo. Esto implica que fue orgulloso, que fue pretencioso de manera inapropiada. Y si usted lee el profeta Jeremías, se va a dar cuenta que todas las veces en que Jeremías habla con Sedequías, Sedequías lo ignora. No le presta atención. La palabra original está implicando una negativa total a reconocer la autoridad. Y al desconocer la autoridad de Jeremías, está desconociendo la autoridad de Dios. Ese es el gran problema. No doblega su orgullo. Lo que esto quiere decir, mis amados hermanos, es que Dios le había puesto, como les digo, a Jeremías como su autoridad, como su voz para el pueblo, pero Sedequías se negó a reconocerlo. Por lo tanto, las palabras del profeta no fueron escuchadas. Los llamados y la advertencia de Jeremías hacia el pueblo y hacia el rey no fueron escuchados. ¿Y qué era lo que hacía Jeremías? Dice la palabra del Señor claramente, le hablaba de parte de Jehová. ¿Eran sus palabras? ¿Jeremías está hablando de su parte? No, eran las palabras de Jehová. Está hablando de parte de Dios. Él era el mensajero. Era el comisionado para decirle de parte de Dios lo que Sedequías debía hacer. Y esa es la labor del profeta, hablar al pueblo y a sus líderes de parte del Señor, señalando los pecados y las fallas para que cambien, para que busquen a Dios, recordándoles la palabra y señalándoles el camino de la salvación. Jeremías advirtió constantemente a Sedequías y al pueblo en varias ocasiones sobre lo que pasaría. Les anunció que estarían 70 años en Babilonia y ellos se negaron a creerlo, no quisieron escuchar. En cambio, Sedequías hizo lo que suele ocurrir cuando no queremos oír la verdad. Se rodeó de profetas falsos que le decían lo que quería escuchar. Iglesia, eso es lo que nos pasa en ocasiones a nosotros y le pasa a muchas personas. Cuando no te gusta lo que te están diciendo, tú buscas otras personas para que te digan lo que tú quieres escuchar. Las iglesias están llenas de eso. Profetas falsos que le dicen a las personas lo que quieren escuchar. A mí no me hables de pecado. Háblame de prosperidad, háblame de bendición, hazme sentir bien. Yo quiero sentirme emocionado y quiero sentirme estable emocionalmente. Porque el pecado incomoda. Porque el pecado te confronta. Cuando se denuncia el pecado te confronta. Mis amados hermanos, lo que hizo Sedequías, como suele pasar, resulta en ruina personal, y no solamente en la ruina personal de Sedequías, sino en la ruina de todo el pueblo. La historia nos muestra incluso que Egipto se enfrentó a Babilonia tratando de recuperar su poder. Y esto hizo que Sedequías pusiera su confianza en Egipto, en el gran imperio egipcio en ese momento, creyendo que si los egipcios ganaban, Judá se liberaría entonces del yugo babilónico, de la opresión que tenían de parte de ellos. Esta falsa confianza lo llevó a rebelarse contra Nabucodonosor precisamente cuando le había jurado lealtad.
Recuerden quién puso a Sedequías. ¿A quién le debía lealtad? Pero él se revela esperando entonces librarse. Mis amados hermanos, el autor nos muestra la actitud del rey. Dice que endureció su cerviz, fue terco, literalmente. Ser terco significa ser obstinado, endurecerse. Se dice de una persona que se resiste, a la que le falta humildad. Es una persona rebelde. Esta es la actitud de alguien que se resiste a la verdad a pesar de tenerla frente a sus ojos. Mis amados hermanos, ¿cómo no ver la realidad que está enfrentando Sedequías y no darse cuenta de lo que está en juego? Sedequías no se da cuenta de esa realidad. La tiene frente a sus ojos y se rehúsa a cambiar de dirección, a volverse a Dios. Sedequías no se postró, no dobló su espalda, no se humilló, no agachó la cabeza, demostró ser rebelde a la autoridad, evidenciando que no había ningún cambio real en su conducta. Además de esto, el texto nos dice que obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. Ese corazón terco que no cambia de conducta ni sus creencias. El verso señala esa terrible situación. Dice que él obstinó su corazón contra Dios para volverse hacia él. Se negó a escuchar la voz de Dios, se negó a escuchar sus advertencias, se negó a escuchar los llamados al arrepentimiento. Recuerden que arrepentimiento es volverse a Dios. ¿Pero qué hizo Sedequías? Obstinó su corazón, dice la palabra del Señor, para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Su respuesta fue no volverse a Dios, es decir, se negó a cambiar de dirección y a abandonar su pecado. Pero no solo fue él el que hizo esto, sino el pueblo mismo ignoró las advertencias del Señor. El pueblo ignora las advertencias del Señor. Hermanos, este es un reino que va rumbo al exilio, y debemos entender por qué va rumbo al exilio, porque no solamente fue el pecado de Sedequías. Sería muy fácil señalar a un culpable y decir, ese que día es el culpable. Es culpa de él. Si estamos nosotros en esta situación, es su culpa. Le pasa mucho a los gobernantes en la actualidad, ¿no? Que siempre están buscando culpables y siempre con el espejo retrovisor, ¿no? Fueron los otros, son ellos, no somos nosotros. Pero es que eso también nos pasa a nosotros, iglesia. ¿Cuánto nos cuesta reconocer nuestro pecado y cuánto nos cuesta reconocer nuestra responsabilidad, nuestra parte de culpa en los problemas? Hermanos, este no fue un solo problema de Sedequías, fue el problema de todo el pueblo. Sedequías fue la gota que derramó el vaso, pero el problema real era que el resto de los líderes y el pueblo estaban en la misma tónica. Miren lo que dice el versículo 14. También los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguieron todas las abominaciones de las naciones, contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Eso es la triste condición espiritual del pueblo. Se nos dice que aumentaron la iniquidad. Aquí la definición para esta palabra iniquidad es que fueron infieles. Cometieron una infidelidad, una infracción en actuar de manera poco fiable en relación a ese acuerdo establecido que tenían con Dios. Iglesia, nosotros solemos hablar de infidelidad especialmente en el matrimonio. Cuando uno de los cónyuges decide que su esposo o su esposa no son suficientes, que necesita algo más para ser feliz, está violando los votos que hicieron delante de Dios. Y eso es exactamente la intención del autor para usar esta palabra. Ellos fueron infieles. El verbo aquí expresa la infidelidad humana hacia Dios. La violación del pacto sagrado que ellos tenían con Dios. ¿Y cómo violaron ese pacto? ¿Cómo fueron infieles? La palabra del Señor lo dice claramente. Siguieron las prácticas de las otras naciones. Se entregaron a la idolatría. Mis amados hermanos, el problema de Israel es un problema de adoración. Es un problema de adoración. Porque dejaron de adorar al Dios vivo y verdadero para adorar imágenes.
Pensaba esta Semana Santa que veíamos algunas de las procesiones y muy seguramente usted vio en los noticieros o en algunos lugares, seguramente en las redes sociales o en los estados de WhatsApp de algunos de sus conocidos, mis amados hermanos, cómo ellos llevan a sus ídolos. Y para mí era imposible no pensar en lo que dice la palabra del Señor en cuanto a esto, que dice que semejantes a ellos son los que los adoran. Porque, porque se convierten como ellos, estatuas insensibles ante la realidad del pecado. ¿Cuántas personas de las que nosotros vemos en procesiones que durante la Semana Santa están haciendo una serie de actividades espiritualmente religiosas, pero vemos el resto del año viviendo de cualquier manera, apartados del Señor? Mis amados hermanos, lo triste no es ver personas cargando estas imágenes. Lo triste es ver la condición de la iglesia en la misma situación. No idolatramos imágenes, pero sí nos rendimos ante la cultura y ante la sociedad. Eso es lo que nos hace a nosotros infieles. Dice la palabra del Señor que ellos no solamente se entregaron a la idolatría, a la adoración de estos ídolos muertos, sino que siguieron las abominaciones de estos pueblos. Y eso significa que siguieron cosas asquerosas, cosas detestables. Lo podemos ver, por ejemplo, en el reinado de Manasés, de cómo él quemó sus hijos al dios Baal. El ídolo abominable de los sidonios, dice la palabra del Señor. Esas abominaciones, esas prácticas que ellos tenían de idolatría, detestables. De esta manera dice el texto que profanaron el templo, contaminaron, hicieron impuro, ritualmente inaceptable el lugar en donde descansaba, donde moraba la gloria de Dios. En el reinado de Manasés, él colocó estatuas de ídolos allí para ser adoradas. El templo en Jerusalén había sido consagrado y apartado exclusivamente para el Señor, pero ellos lo usaron para adorar a sus dioses falsos. Qué terrible ofensa contra la santidad del Señor. Y esa fue la actitud, dice, de los principales sacerdotes y del pueblo. Sin embargo, iglesia, ante tanta maldad, nuestro glorioso Dios se muestra de una forma maravillosa, misericordiosa. Dice la palabra del Señor que este Dios es misericordioso. Versículo 15, y Jehová, Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Él mostró misericordia enviando la palabra por medio de sus siervos los profetas. Profeta tras profeta, ellos fueron enviados para predicar al pueblo y decirle: arrepiéntanse, cambien. Si no se arrepienten, vendrá el juicio, vendrá el día de la ira del Señor. Él quería perdonar, él quería mostrar piedad, mostrar bondad. Tener misericordia es mostrar bondad a alguien en una situación desfavorable, en una situación difícil, en una situación peligrosa, ayudándolo, librándolo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Cuando les envía a los profetas, ¿qué es lo que quiere? ¿El mal del pueblo? Él quiere librarlos. Pero lo que hace el Señor en su constancia, porque eso es lo que nos dice la palabra del Señor, Dios les advirtió y lo hizo constantemente. Constantemente. Era algo que hacía una y otra vez, una y otra vez. Esto implicaba una sucesión continua de eventos en el tiempo. Profeta tras profeta fueron enviados en el afán de Dios para que el pueblo cambiara de inacción. Dios no se cansó de advertirles. Pero ¿cuál fue la reacción del pueblo? Dice la palabra del Señor: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban las palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. La actitud de este pueblo fue burlarse de sus mensajeros, ridiculizarlos, hablar palabras que reflejan falta de respeto. Tomaron este mensaje a la ligera, como si fuera simplemente una broma. Lo tuvieron en poco, por eso lo despreciaron. Menospreciaron el valor del mensaje que se les estaba dando. Menospreciaron a los profetas.
Yo me imagino, y uno lo ve en la historia precisamente de los profetas, Jeremías hablando al pueblo y el pueblo ignorándolo, no oyéndolo, ridiculizado, burlándose de él, riéndose de sus palabras. El resultado, mis amados hermanos, de la actitud del pueblo y de la actitud de Sedequías se resume en esta aterradora frase, iglesia. A mí me estremece. Yo no sé si tú puedas sentir el peso de esta palabra, pero me gustaría que sintieras lo que el Señor está diciendo. Dice, y no hubo ya remedio. No hubo ya remedio. La palabra implica que es algo incurable. No hay recuperación, ya no hay remedios. Es como una enfermedad incurable. Tú tratas de aplicarle cosas para que la situación cambie en esa enfermedad y esa enfermedad continúa su avance. Y nosotros vemos el actuar del Señor en su misericordia, profeta tras profeta, profecía tras profecía, advertencia tras advertencia. Era el medicamento de Dios para el pueblo de Israel. Y ellos se burlaban, ellos lo despreciaban, ellos lo ignoraban. Y dice la palabra del Señor, ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio. Ya la paciencia de Dios había llegado a su límite y su juicio ahora era inevitable. Iglesia, el abandono de la ley del Señor, la idolatría y el rechazo constante a las advertencias de Dios fueron la causa de su caída. Fue lo que llevó a este pueblo, este reino, al exilio. Mis amados hermanos, la historia de Judá nos enseña de una forma muy directa: jugar con Dios mientras se adora a los ídolos del mundo y se ignora la corrección de la palabra de Dios es un suicidio espiritual. Voy a volver a repetir esa frase. La historia de Judá nos enseña de forma muy directa a jugar con Dios mientras se adoran los ídolos del mundo y se ignora la corrección de la palabra de Dios es un suicidio espiritual. La nación se destruyó a sí misma desde adentro, desde su decadencia moral, desde el negarse a arrepentirse. Por eso el cronista lo deja claro, que la ira del Señor subió contra el pueblo. Dice, ya no hubo remedio. ¿Había entonces esperanza para el pueblo? Y dice la palabra del Señor que precisamente el resultado a la solución o la solución divina para esta enfermedad fue el juicio. La solución divina para la enfermedad incurable. Hermanos, lo vemos nosotros en los versículos 17 al 23. Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar a joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, al cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Hermanos, ante esta enfermedad incurable, la prescripción no podía ser otra que el juicio. Pero era un juicio con propósito. Dios envió su justo juicio contra Judá en manos de los babilonios por causa de la desobediencia. Mis amados hermanos, escuchen nuevamente lo que dice el versículo 17. Porque no podría ser, es que estos babilonios eran malos. Pero pregunto, ¿quién los envió? ¿Quién permitió que ellos llegaran? Dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo.
El Dios que había enviado mensajero tras mensajero, el Dios que había enviado profeta tras profeta, contra el cual la ira había subido y el cual dice que ya no hay remedio, es el que envía el juicio. Dios trae al rey de los caldeos. El lugar donde se debían ofrecer los sacrificios de adoración se convirtió en ese momento en un paredón donde murieron aquellos que intentaron refugiarse para escapar del juicio. En ese momento, cuando los babilonios por fin rodearon Jerusalén para destruirla, en ese sitio que duró varios meses, después de que lograron entrar, varios se escondieron en el templo. Y lo que muchos de ellos decían es que esta es la casa de Dios. Si estamos aquí, estaremos seguros. Muy similar a lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos conquistaron Jerusalén y la destruyeron. Varios intentaron refugiarse allí. Y dice la palabra del Señor que cuando el ejército babilonio entró, dice que mataron a espada a todos en ese lugar y no perdonaron a ninguno. No perdonaron a ninguno. Entonces se convirtió ese lugar de adoración en un paredón donde murieron aquellos que intentaron refugiarse para escapar del juicio. Porque ya no hubo remedio. Porque ya era demasiado tarde. El exilio ocurrió, como dice aquí, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías. Dios lo había anunciado y lo que Dios dice se cumple. Esa es la evidencia de un verdadero profeta, mis amados hermanos. ¿Cuántos profetas en ese tiempo dijeron, el exilio no va a durar, los que ya están allá van a volver, tranquilos, no se preocupen, todo va a estar bien, Egipto va a ganar, nosotros vamos a salir librados de todo esto? Esa palabra no se cumplió. ¿Cuál se cumplió? La palabra que el Señor dio por boca de Jeremías. Él era el verdadero profeta. A él era el que había que escuchar y ellos se negaron a hacerlo. Y no solamente eso, sino que ellos mismos habían ignorado por mucho tiempo la palabra del Señor. El tiempo de los reyes había durado más o menos unos 490 años. Y es bien interesante, mis amados hermanos, que Dios había establecido una ley para Israel que no se cumplió. La ley del reposo de la tierra. Cada cierto tiempo la tierra tenía que descansar. Tenían que volver los que habían sido vendidos como esclavos. Los terrenos tenían que volver a sus propietarios originales. Pero durante ese tiempo, dice la palabra del Señor que nunca lo hicieron, sino que solo en el tiempo en el que los judíos estuvieron en Babilonia, la tierra reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Mis amados hermanos, esos hombres fueron llevados al exilio. El exilio en la Biblia, mis amados hermanos, nos muestra la condición, una condición terrible en la que uno está desorientado, lejos de lo que ama, viviendo lo desconocido. Piensen en este momento y quiero que usen la imaginación. Piensen por un momento en cómo se sentirían aquellos que quedaron vivos después de que los caldeos, después de que los babilonios entraron a Jerusalén y casi destruyeron todo. No, casi no, destruyeron todo. Dice que el templo fue destruido, las murallas fueron destruidas, todo fue saqueado. Los pocos que quedaron tenían que irse. ¿Cómo se sentirían aquellos que se fueron? Piensa por un momento, y creo que nosotros podemos verlo, porque en nuestra historia reciente nosotros hemos visto algunos exilios, no similares al exilio bíblico, pero sí podemos ver el exilio de personas que por causa de una situación política tienen que abandonar su país buscando nuevas oportunidades, porque en su país no se les ofrecen. O personas que tienen que huir de lugares en donde la violencia es tan grande, que el riesgo a morir es tan grande, que tienen que escapar, dejando todo. Sus propiedades, lo poco que pudieron construir, abandonarlo todo y salir a aventurar en un lugar que tú no conoces, como dicen algunos, a la buena de Dios. Iglesia, así estarían estos que fueron llevados cautivos. Mis amados hermanos, pero aunque esa es la realidad de ellos y de los que han tenido que experimentar un exilio, todos nosotros estamos en un exilio también. Hemos nosotros creado nuestras propias Babilonias cuando nos dejamos llevar por el egoísmo, por el estatus, por el poder, cuando nos alejamos del verdadero hogar que Dios planeó para nosotros. Me encantaba el salmo que mencionaba María al inicio. Este salmo
el 137, ¿cierto? Dice que ellos cantaban en las orillas de Babilonia. Y los babilonios eran, yo digo que eran perversos, porque les decían, cántenos esas canciones alegres que ustedes cantan allá en su tierra. Y ellos dicen, ¿cómo vamos a poder cantar nosotros esto? Pero iglesia, esa es la condición espiritual de nosotros. Nosotros también estamos en un exilio del cual necesitamos salir. Pero iglesia, este pasaje, esta historia no termina en la destrucción. La solución de Dios también incluye la esperanza de restauración, una esperanza para volver. Al final de este pasaje encontramos ese edicto del rey persa, de Ciro. Ya han pasado 70 años. El autor está mirando después del exilio y nos está diciendo estas palabras. Dios movió el corazón de este rey pagano para permitir que el pueblo retornara a Jerusalén, para reconstruir el templo y la ciudad después de 70 años. Es tremendo, iglesia, porque vemos a Dios enviando juicio contra la nación, enviando al rey de los babilonios, pero también lo vemos moviendo el corazón de Ciro para que el pueblo vuelva. Es por eso que esto es la respuesta de Dios. Ese es el actuar de Dios. La solución de Dios no termina con la destrucción. Por eso el escritor de Crónicas cierra este libro con un rayo de esperanza. Y después de 70 años dice que él despertó el espíritu de Ciro. Eso lo vamos a ver nosotros cuando entremos más en forma en nuestra serie de Esdras, porque son las palabras con las que inicia Esdras, para que emitiera entonces este decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y edificar casa a Dios. Ciro es un rey pagano, pero Dios es el soberano absoluto de la historia. Por eso Él puede despertar, Él mueve los corazones de los reyes como Él quiere. Él mueve el corazón de los reyes como mueve el agua. Esto demostró que el pueblo de Israel, y nos demuestra también a nosotros que el pacto de Dios es irrevocable. Las promesas de Dios son irrevocables. Dios había prometido a David un trono eterno y a través de esta intervención milagrosa Dios estaría preservando la línea del Mesías que vendría precisamente de Israel. La solución de Dios, no es el abandono, es la reconstrucción, es la reedificación. La solución nos muestra la gracia de Dios y la transformación que tiene que ocurrir en los corazones para que abandonen la idolatría y para que se vuelvan a Dios. Dios actúa con misericordia soberana al traer a sus hijos nuevamente a casa. Es maravilloso ver porque esta es la disciplina de Dios. La Escritura nos enseña esto: Dios, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, porque quiere lo mejor para su pueblo. Esta es la gracia de Dios en acción. A pesar de que el pueblo merecía el exilio, a pesar de que su enfermedad parecía no tener remedio, Dios proveyó un camino de regreso. Él es fiel a sus promesas, incluso cuando nosotros somos infieles. Mis amados hermanos, solo me resta señalar cómo esta situación o cómo esto que nosotros hemos visto en esta mañana se compara con nosotros. Y tenemos que ver nuestra situación actual comparada. Porque lo que debemos ver es cómo esta historia se relaciona con nosotros. Querida iglesia, debemos ser muy honestos y mirar esta historia y compararla con nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos como Sedequías o como el pueblo de Judá? Esa es una de las primeras evaluaciones que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántas veces nos hemos comportado como este rey, al cual Dios le habló y no quiso escuchar? ¿Cuántas veces escuchamos la palabra de Dios y las advertencias de los pastores y de los líderes y simplemente decidimos ser tercos? La historia del exilio no es un simple cuento, es un espejo en el que se refleja nuestra propia condición. Y tal como estaban los lectores de Crónicas, nosotros como iglesia hoy vivimos en un mundo secular que a menudo nos ignora y es hostil contra nosotros. Habitamos en una Babilonia moderna, una cultura que rinde culto a la riqueza, al placer, a la autonomía personal, a la inmoralidad. Esa es la cultura en la que nosotros estamos sumergidos.
Ese fue el pueblo al cual ellos fueron llevados. Pero allí nosotros tenemos que ser diferentes. ¿Pero qué es lo que hemos hecho? A menudo deberíamos preguntarnos cómo es posible que el cristianismo haya perdido tanta influencia. ¿Por qué no somos lo que deberíamos ser como el Señor llamó al pueblo de Israel a que fuera en Babilonia? ¿Por qué vemos tantas caídas y tantos escándalos entre el pueblo de Dios? Yo creo que no hay semana en la que no se conozca algún escándalo, alguna situación en medio del pueblo de Dios de aquellos que se dicen ser cristianos. La respuesta es la misma hoy de lo que fue en ese momento. Porque nosotros nos hemos conformado a los patrones del mundo, porque nos hemos rendido ante el altar de la idolatría, de la comodidad. El compromiso con el mundo no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso lento. La iglesia que se acomoda al mundo no se da cuenta inmediatamente. Pasa como cuando un barco se desvía unos grados de su curso. Unos pocos grados del barco desviarse de su curso al principio no se notan, pero más adelante uno se da cuenta. Mis amados hermanos, cuando empezamos a adoptar los ídolos de nuestra cultura, cuando buscamos alianza con los sistemas del mundo en lugar de confiar en Dios, así como hicieron los reyes de Judá que buscaron alianzas con Egipto y con Siria para librarse de los babilonios y no someterse al Señor, así hacemos nosotros en ocasiones. A veces los pastores enfrentamos esas mismas luchas porque queremos medir el éxito como lo miden las empresas. Y permitimos entonces que la mundanalidad se siente en nuestras iglesias. El compromiso con el mundo y el alejamiento de Dios no ocurren de la noche a la mañana. Es un proceso sutil y es lento. Comienza con pequeñas concesiones en nuestras vidas individuales. Una pequeña mentira, un trato injusto en el trabajo, un coquetear con las cosas que sabemos que no le agradan a Dios, un justificarnos con es que todos lo hacen. Llegamos nosotros también a profanar el templo de Dios. Y ese templo no es este edificio. El templo de Dios somos nosotros mismos, nuestros corazones, nuestras vidas. Cuando permitimos la idolatría moderna del dinero, del éxito, del orgullo, del placer, cuando ellos ocupan el lugar que corresponde solo a Dios. Cuando buscamos la comodidad y el bienestar. Cuando Dios en su infinita misericordia nos envía advertencias a través de una predicación, del consejo de un hermano o incluso de la convicción del Espíritu Santo en nuestra conciencia a través de su palabra, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Nos humillamos o endurecemos nuestra cerviz? ¿Nos cuesta doblar nuestras espaldas? ¿Acaso nos burlamos del mensaje? ¿Despreciamos la gracia que se nos ofrece? Mis amados hermanos, nunca olvidemos que la paga del pecado es la muerte y Dios es justo. No podemos jugar con el pecado y esperar que Dios simplemente pase por alto nuestra infidelidad. En la Babilonia espiritual que construimos a nuestro alrededor, lo que va a hacer es terminar esclavizándonos. Por eso la prescripción bíblica, la enfermedad para nosotros hoy es arrepentirnos. Y esa promesa la encontramos nosotros precisamente en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Y yo quiero, iglesia, invitarle a que lean conmigo estas palabras a una sola voz. Son las palabras del Señor cuando terminó de edificar la casa y el templo. Dice la palabra del Señor, versículo 14, leámoslo junto, iglesia. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa sigue siendo la prescripción bíblica para nosotros hoy. ¿Qué pueblo debe humillarse? ¿Qué pueblo debe orar? ¿Qué pueblo debe buscar su rostro? ¿Qué pueblo debe volverse de sus malos caminos?
nosotros como iglesia. Somos tú y yo. Es la iglesia del Señor. Generalmente pensamos en este pasaje para decir cuando pensamos en nuestra nación, no, iglesia, ese pasaje no se aplica a nuestra nación, ese pasaje se aplica a la iglesia del Señor de todos los tiempos. Somos nosotros los que tenemos que hacer esto. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Dice, y Él oirá desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Es arrepentimiento verdadero y volver al Rey. Esa es la prescripción para la enfermedad incurable. A diferencia de Judá, nosotros tenemos a alguien infinitamente mayor a Josías. Varios reyes, como les digo, 8 reyes en Judá trataron de hacer lo bueno, impulsaron reformas. El último, Josías. Pero mis amados hermanos, nosotros tenemos a alguien infinitamente mayor que Josías y que cualquier rey terrenal. Tenemos al verdadero rey que vino a rescatarnos de nuestro exilio, Jesús de Nazaret. El pueblo en el Antiguo Testamento miraba hacia adelante, hacia la esperanza de ese rey mesiánico que lo restauraría. 500 años después de Sedequías, el verdadero israelita tuvo el título de rey. Pero mis amados hermanos, este verdadero rey no vino a establecer un reino terrenal lleno de poder y orgullo como lo hicieron esos reyes. Él nos mostró el verdadero camino a casa y es un camino de debilidad, de servicio y de perdón. Su trono fue la cruz. ¿Recuerdan el título que le colgaron? Aquí está el rey de los judíos. Él es el verdadero rey. Jesús, en un acto de amor incomprensible, fue al exilio con nosotros. Él estuvo en el exilio con nosotros. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 2, al versículo 6 al versículo 8. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al versículo 8. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él soportó el juicio y la ira de Dios en la cruz, sufriendo el castigo de la enfermedad sin remedio. Él recibió el castigo en nuestro lugar. El castigo que merecía nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos tener salud y salvación. Su vida y su amor sacrificial resultan más poderosa que el fracaso de la humanidad, que nuestro propio fracaso. Él abrió el camino de regreso a nuestro verdadero hogar, a la presencia de Dios. De hecho, nosotros podemos ver un ejemplo de esto. Recuerdan que les dije que uno de los reyes en Segunda de Crónicas fue el colmo de los males en cuanto a esto, el reinado de Manasés. Dice la palabra del Señor, y esto está escrito en Segunda de Crónicas capítulo 33. Él es el rey Manasés, él es el abuelo de Josías. Él fue sin duda uno de los reyes más perversos de Judá. Hizo cosas abominables, profanó el templo, derramó sangre inocente. Él llevó a la nación a un punto de no retorno precisamente en cuanto a la idolatría. Y por causa de sus pecados Dios permitió que fuera capturado por los asirios. Y dice la palabra del Señor que le pusieron un garfio en la nariz, lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Pero allí en su exilio personal, en su castigo, en su mayor angustia y humillación, Manasés hizo algo que Sedequías se negó a hacer. Se arrepintió, clamó a Dios, se humilló verdaderamente al Señor, reconoció su pecado. ¿Y saben qué hizo Dios? El Dios grande en misericordia escuchó su oración, lo perdonó y lo restauró en su trono en Jerusalén. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios puede perdonar, Dios puede restaurar. Y si Dios restauró a un hombre tan malvado como Manasés, cuando éste se humilló de todo corazón,
¿cuánto más no perdonará cualquiera de nosotros que reconozca su necesidad y se vuelva a Él a través de Cristo? Amados, la historia de Judá en 2 capítulo 36 es la historia de una nación que cambió profundamente y fue llevada al exilio por su terquedad, por su infidelidad, por su desprecio constante a la misericordia de Dios y a la palabra de Dios. Fueron llevados cautivos porque ya no hubo remedio para ellos, para su enfermedad espiritual. Pero lo que nos muestra la palabra del Señor es que a través del decreto de Ciro, el Señor de la historia y de gracia siempre tiene la última palabra para aquellos que se arrepienten. Dios no terminó con Israel, no había terminado con Israel. Y Dios no ha terminado con nosotros. ¿Cuál es tu condición en este momento? La historia del Antiguo Testamento en nuestras Biblias termina en Malaquías. Pero en la Biblia hebrea termina en Segunda de Crónicas, con una nota de esperanza. Si ustedes leen Malaquías, ustedes se van a dar cuenta que termina con una maldición. Pero en la Biblia hebrea termina en Segunda de Crónicas, con una nota de esperanza. Lo que está mostrando precisamente es que hay esperanza para el pueblo y que todo este drama histórico apunta a algo mucho más grande, a alguien mucho mejor. Nosotros también éramos cautivos, estábamos esclavizados por un terrible tirano, peor que Nabucodonosor, iglesia. El pecado y la muerte. Estábamos exiliados de la presencia de Dios, pero Dios en su infinita gracia envió no un decreto terrenal a través de un rey terrenal para salvarnos, nos envió a su propio Hijo para liberarnos. Somos libertados por su Hijo. El verdadero rey del linaje de David, Jesucristo, vino al mundo no para reinar en un trono de oro en Jerusalén, sino para ir al exilio en nuestro lugar. La cruz del Calvario es donde Jesús experimenta la oscuridad total del exilio espiritual. Él cargó toda la ira que merecía nuestra terquedad. Él cargó con el castigo por nuestra idolatría. Él cargó con el castigo por nuestra rebelión. Él fue rechazado, Él fue escupido, Él fue desechado para que nosotros pudiéramos ser perdonados y traídos a casa. Recuerden que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso es que aquellos que hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿cómo nos vemos? Mari lo dijo muy bien. Nosotros nos vemos como extranjeros y peregrinos, no turistas. No estamos aquí de paso, de paseo. No, estamos en este mundo, pero estamos reconociendo que nuestro pasaporte ya no es Babilonia. Somos ciudadanos del cielo. El exilio del pecado determinado para todo aquel que está en Cristo. Por eso podemos vivir como ciudadanos de esta tierra. Jesús lo oró. Juan leía cuando cantábamos esta canción nueva, Juan 17. Me encanta una parte de esa canción, de ese capítulo, perdón, de Juan 17. Jesús oró diciendo: yo no te pido que los saques del mundo. Jesús no oró para que nuestro exilio de este lado terminara. Jesús oró para que nosotros fuéramos guardados del mal mientras estamos en este lugar. Pero Jesús no oró para que nosotros siguiéramos disfrutando de nuestra vida aquí como turistas, sino para que nosotros entendiéramos que nosotros somos ciudadanos del reino y nuestro pasaporte está allá. Mientras tanto debemos seguir la vida en este lado. Las palabras de Ciro siguen resonando hoy para nosotros. Jehová, el Dios de los cielos, Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, con Él y suba. Dios está con nosotros ahora. No está por nuestros propios méritos, está por la obra de Cristo. Así que, mis amados hermanos, las puertas del retorno están abiertas. Que Jesucristo nos invita a salir de nuestro exilio, abandonar nuestra terquedad, nuestro orgullo. Tenemos que tratar con nuestro pecado como debe ser, de manera directa. No busquemos excusas, humillémonos delante del Señor, reconozcamos en qué áreas hemos sido infieles al pacto de nuestro Dios, dejemos de burlarnos de Él, dejemos de tomar a la ligera las advertencias del Espíritu Santo, dejemos de tomar a la ligera la palabra de Dios.
Si hoy te encuentras viviendo en un exilio espiritual, lejos de la paz de Dios, si estás sin Cristo y estás viviendo en ese exilio, atrapado en la ansiedad, en la esclavitud de algún vicio, en frialdad, aún tú creyente que me escuchas, si tú estás atrapado en la frialdad espiritual, yo te invito a rendirte a Él. Ríndete hoy. Reconoce, como lo hizo Manasés en su cautiverio, que has fallado y humíllate delante del Señor. Dios tiene un decreto de liberación con tu nombre escrito en él, firmado con la sangre de Cristo. Él anhela traerte de regreso a la casa. No importa cuán lejos te hayas ido caminando en la dirección equivocada, siempre estás a un solo paso de regresar. Y ese paso es el arrepentimiento. Confiesa tu pecado delante del Señor. Yo te invito a que abandones la ruina de tu propia voluntad y dejes que el gran constructor, el gran arquitecto, el gran edificador, el Dios que mueve reyes, reconstruya tu vida. Solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Vuelve a la casa de tu Padre. Recuerda, Cristo ya pagó el precio de tu rescate. Ven a Él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios de justicia, Dios de infinita misericordia, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces hemos sido como este pueblo de Judá. Hemos sido tercos, obstinados, duros de corazón, que hemos profanado el templo de nuestro corazón con las cosas de este mundo, que hemos menospreciado tus constantes advertencias, que hemos tenido en poco tu palabra. Señor, perdónanos. Señor, te rogamos que no permitas que lleguemos al punto de estar sin remedio, Señor. Cuán terrible sería esa condición para nosotros. No permitas, Señor, que nosotros estemos sin remedio. Danos corazones humildes y dispuestos a doblegarnos ante tu autoridad y ante tu palabra. Señor, te damos gracias porque en medio de nuestro exilio espiritual, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para ser nuestro verdadero Rey, nuestro verdadero libertador. Te damos gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario, porque ella nos abre el camino de regreso a casa. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por ti. Por eso es que podemos acudir a ti, Señor, para llegar desde donde estamos al Dios de nuestra redención. Señor, aviva tu iglesia, aviva tu pueblo, que podamos vivir en santidad y en obediencia, anhelando el día en que nuestro Rey regrese para establecer su reino eterno. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, un nombre dado a los hombres, en el que solo en Él hay salvación y vida eterna. A Él sea la gloria por los siglos.